Bueno, ahora vamos a hablar un poco de edema macular diabético y otros tipos de patología macular, estudiados mediante el ultrasonido de alta frecuencia, del que ya habíamos hablado, y también con el ultrasonido convencional. Entonces, como ya se habló, el edema macular diabético puede ser de diferentes tipos. Aquí tenemos un patrón quístico, su imagen histopatológica, y como con el ultrasonido de alta frecuencia de 20 MHz podemos ver esta elevación que corresponde a ese paciente. Incluso podemos ver las relaciones vitreoretinianas. Acá no se ve una tracción, pero podemos determinarlo en este caso. Como les decía yo en la plática pasada, depende de la elevación del edema si lo podemos detectar o no lo podemos detectar. No todos los casos los podemos detectar mediante la ecografía. Pero en muchos casos, en retinopatía diabética, cuando hay hemorragias vítreas o cataratas, sí podemos ver edemas importantes, como es este caso, edemas más importantes como este, o tal vez no tan importantes como este. Así que en algunos de los pacientes que he estado estudiando dije, bueno, ¿cuál es el edema macular de menor espesor que yo puedo llegar a medir? Hablando de espesor de un quiste, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, un edema quístico del edema, estamos viendo aquí, tiene más o menos alrededor de 350 micras, y en la ecografía de 10 MHz prácticamente alcanzo a ver una pequeña irregularidad aquí, pero no es una cosa franca, y aquí sí se alcanza a ver un pequeño quistecito. Entonces, sí podemos llegar a ver si vamos buscando en forma precisa y determinada este tipo de cambios, que sabemos que los diabéticos los presentan con gran frecuencia. Pero no solamente puedo llegar a determinar este tipo de edemas en pacientes con diabetes y edema, sino también en las obstrucciones venosas. Este es un paciente con una obstrucción de vena central de la retina, cómo tiene un edema quístico y cómo podemos ver con el ultrasonido de alta frecuencia esta elevación que existe aquí y que corresponde a ese edema quístico. Tenemos otro ejemplo, aunque aquí hay una hemorragia que también nos está contribuyendo a este nivel, a la elevación, pero aquí corresponde al edema. En obstrucciones de rama venosa, cuando hay edema, también aquí podemos ver en de 20 MHz cómo podemos ver la elevación. En el de 10 MHz realmente no se alcanza a distinguir una gran irregularidad en la superficie. Pero no solamente puedo llegar a determinar este tipo de alteraciones, sino algunas otras. Claro, no me van a decir, no es muy común que tengamos un paciente que tenga hemorragia vítrea o una catarata en una coroidopatía serosa central. Y este paciente tiene una coroidopatía serosa central, bueno, esta fase va acá y esta va acá, pero de eso se trata, corroborada mediante el OCT, y aquí como vemos con el de 10 MHz, como podemos ver una pequeña elevación, y con el de 20 podemos ver una elevación mayor. Otro tipo de alteración que podemos llegar a determinar con exudación e incluso algunas coroiditis, y eso nos puede servir, por ejemplo, también en pacientes que tengan algún problema de uveitis, podemos determinar estas elevaciones, como podemos ver aquí, pero siempre y cuando tengan la elevación que yo les dije. En una ocasión pude ver un paciente que tenía un desgarro del epitelio pigmentado de la retina, le hice un OCT, y dije, bueno, vamos a hacerle una ecografía a ver si nosotros podemos determinar eso, ¿verdad? Y en este caso, que aunque no se trata de un ultrasonido de alta frecuencia, sino uno de 10 MHz, para mi sorpresa, como era una elevación muy importante, sí pude ver la retina, que corresponde a esta primera, el desgarro del epitelio pigmentado y la hemorragia a este nivel. Entonces, cuando las lesiones son lo suficientemente elevadas, sí podemos nosotros llegar a tener no un diagnóstico preciso si es que tenemos opacidad de medios, pero sí decir que hay una normalidad. Incluso en casos en que ya tienen una degeneración macular en una fase cicatrizal, como podemos ver aquí, esta fibrosis en el OCT que corresponde a este paciente, también podemos ver una elevación a este nivel mediante la ecografía. Casos en los que existe una mayor elevación, como en estos donde existe hemorragia y existe exudado,
podemos nosotros verlos aquí en el de alta frecuencia, claramente esa elevación. En el modo A también se pueden ver una serie de espigas de alta reflectividad múltiples que nos representan esa alteración. Membranas neovasculares que ya tienen cierto grado de componente fibroso, con una gran elevación que estamos viendo aquí en el OCT, pues fácilmente estas sí son detectables mediante la ecografía. Este otro caso es un paciente que tenía una membrana neovascular, se le aplicó el tratamiento, cómo fue disminuyendo, y realmente aquí lo puse como un ejemplo, pero no se llega a apreciar ni puede ser muy útil para un seguimiento, salvo casos con una exudación muy importante. Consideraciones especiales en retinopatía diabética, y mañana veremos más, es algo que yo llamo la placa de proliferación fibrovascular. Y cuando nosotros vemos pacientes que tienen una retinopatía diabética y tienen proliferaciones en meseta, los libros dicen, esa es una placa de proliferación fibrovascular. Sin embargo, yo llamo placa cuando existe una placa de fibrosis en todo el polo posterior, como este es una hemorragia subhialoidea. Pero este tipo de alteraciones muchas veces son traicioneras porque a veces tienen una elevación muy pequeña y solamente si vemos esta conexión de la hialoides posterior desprendida a este nivel la podemos detectar. Pero hay ocasiones que no existe esa separación ni esa hemorragia y la placa existe, como en este caso. Y obviamente zonas de tracción macular. Entonces, con esto quise ejemplificarles algunas otras patologías que podemos determinar mediante el ultrasonido, sobre todo ultrasonido de alta frecuencia, que pueden llegar a ser muy útiles cuando tenemos opacidad de medios. Y mañana veremos un poco más a detalle sobre retinopatía diabética. Muchas gracias.